Apenas había puesto un pie fuera del taxi cuando los vi, a los dos, de pie en mi porche, mi padre y mi hermano mayor, con esa sonrisita de saberlo todo, como si llevaran todo el día esperando para soltarme un golpe que no vería venir. Mi petate militar todavía colgaba de mi hombro, mis botas aún tenían el polvo de Okinawa, y no había dado ni 3 pasos hacia la casa cuando mi padre lo soltó. Ya no tienes casa. Así, sin más. Ni un hola, ni un bienvenida a casa. Solo una frase que me golpeó más fuerte que cualquier onda expansiva que hubiera sentido en el frente. Pero no llegué a terminar la frase. Todavía no. Dejé que esas palabras flotaran allí, en el aire helado de Colorado, suspendidas entre nosotros como una granada a la que le han quitado la anilla. Vi cómo cambiaban sus expresiones. Fue sutil, la forma en que la mandíbula de mi padre se tensó, la forma en que Brandon dejó de dar vueltas a su cerveza. Esperaban una pelea, querían que gritara, que llorara, que suplicara. Ese era el guión que habían escrito para este momento, la hija histérica, la hermana sentimental, la víctima. Pero no grité, no me moví, me quedé allí, en la nieve, dejando que el frío se filtrara por mis botas, anclándome a la tierra. En las fuerzas aéreas te enseñan que el pánico no es más que información errónea, es ruido. Cuando gestionas la logística de una zona de combate, no tienes el lujo de sentir. Tienes activos, pasivos y objetivos, evalúas el terreno, calculas las variables y ejecutas. En ese momento el jardín era el terreno, mi padre y mi hermano, los pasivos. Y mi objetivo era simple, sobrevivir. Miré a Brandon. Estaba apoyado en la barandilla de mi porche, llevando un reloj que me resultaba familiar. Demasiado familiar. Un Breitling antiguo, mi por Breitling, el que me había comprado para celebrar mi ascenso a capitana. Lo había dejado en una caja fuerte en el dormitorio principal, oculto tras un panel falso. No solo lo llevaba puesto, lo estaba exhibiendo. Ese reloj no era solo un reloj, era un símbolo, era la prueba de que no solo habían vendido un edificio, habían invadido mi vida, habían rebuscado en mis cajones, abierto mi caja fuerte y cogido lo que creían que les pertenecía. No me veían como una persona, me veían como un recurso que explotar. Y darme cuenta de eso no me rompió, lo aclaró todo. La gente me pregunta por qué no lloré, por qué no caí de rodillas en la nieve. Y la verdad es que creo que una parte de mí había estado esperando esto, quizás no conscientemente, pero en el fondo lo sabía. No te crías en una casa como la nuestra sin aprender a prepararte para el impacto. La impasibilidad no es falta de sentimientos, es un escudo, es una disciplina que aprendes cuando la gente que se supone que debe protegerte es la que empuña el arma. Aprendes a apagar la parte de ti que puede ser herida y a encender la parte de ti que puede sobrevivir. Así que no lloré. Miré el reloj en la muñeca de Brandon y luego la cara satisfecha de mi padre y no sentí absolutamente nada. Solo un cálculo frío y duro. ¿Quién está adentro?, pregunté, mi voz serena, como si nada. Mi padre parpadeó, descolocado por mi tono. La nueva propietaria, Karen, está trayendo sus cosas. Trayendo sus cosas. Ya. Eso significaba que el trato estaba cerrado, papeles firmados, dinero transferido, se habían movido rápido, más rápido que una venta normal, lo que significaba dinero en efectivo, lo que significaba desesperación. ¿Por cuánto?, pregunté. Brandon soltó una carcajada, un sonido agudo y feo. Lo suficiente para arreglar mis problemas. Y los tuyos si no fueras tan egoísta. Egoísta. La palabra retumbó en mi cabeza. Me había pasado toda mi vida adulta intentando ser suficiente, intentando ser la buena hija, la hermana responsable. Le había pagado el coche a mi padre. Había sacado a Brandon de la cárcel 2 veces. Había comprado esta casa específicamente para que ellos siempre tuvieran un lugar al que ir si lo necesitaban. Y la egoísta era yo. Respiré hondo dejando que el aire gélido me llenara los pulmones. Tienes razón, dije. He sido egoísta. He estado guardándome toda esta estabilidad para mí sola. Di un paso hacia el porche. Se tensaron esperando que cargara contra ellos, pero simplemente pasé a su lado, subí los escalones y agarré el pomo de la puerta. ¿A dónde coño te crees que vas?, espetó mi padre. Voy a conocer a Karen, dije. Si va a vivir en mi casa, creo que deberíamos presentarnos. No puedes simplemente... Pues mírame. Abrí la puerta y entré. El calor de la casa me golpeó, con un olor a canela y a café rancio. Ya no olía a mi hogar, olía a robo. Pero no importaba, porque no estaba aquí para vivir en ella. Estaba aquí para recuperarla, y yo sabía algo que ellos no. Sabía exactamente lo que valía esa casa, y sabía exactamente lo que habían hecho para venderla. Porque no llegas a capitana de logística pasando por alto los detalles. Y mi padre, él había pasado por alto el detalle más importante de todos.
Ya no era solo una hija, era la propietaria, y tocaba pagar el alquiler. Entré en el pasillo y el aire cambió. No era solo el olor del café barato de otra persona, era la densidad del espacio. Mi casa, mi fortaleza, había sido invadida por el desorden. Había comprado este lugar por una sola razón, el control. En el ejército, tu entorno lo dictan las órdenes. En mi familia, el entorno lo dictaba la última crisis de Brandon. Se suponía que esta casa era la única coordenada en el mapa donde el caos no tenía permiso para aterrizar. Muebles minimalistas, líneas limpias, silencio. Ahora, había cojines con frases inspiradoras en mi sofá. Había cajas apiladas en una esquina con la etiqueta Cocina Karen. Y sobre mi mesa de centro, usando mi posavasos, había un folleto de un seminario de criptomonedas de lujo. Brandon. Me quedé mirando ese folleto, y la vieja ecuación familiar se resolvió en mi cabeza al instante. Mi padre siempre había dividido a sus hijos en dos categorías, el activo y la inversión. Yo era el activo, la oficial de logística de las fuerzas aéreas, constante, solvente, aburrida. Yo era el bono del Estado que maduraba lentamente. Mi padre presumía de mi rango con sus amigos, pero a la cara llamaba a mi trabajo papeleo glorificado. Respetaba mi nómina, pero no respetaba el trabajo. Para él yo solo era una red de seguridad que esperaba no tener que usar nunca, pero que se sentía con derecho a estirar si se caía. Brandon era la inversión, el niño de oro, el visionario. No tenía un trabajo, tenía proyectos. No tenía deudas, tenía apalancamiento. Mi padre vertía dinero en los chanchullos de Brandon como un ludópata echa monedas en una tragaperras que no ha dado un premio en una década, convencido de que la siguiente tirada es la del bote. Y yo lo había financiado. No directamente, pero al ser la que nunca necesitaba ayuda, liberaba recursos para el que siempre la necesitaba. Avancé hacia el interior de la habitación. Vi el punto exacto en la encimera donde había firmado el poder notarial 6 meses atrás. Cerré los ojos y volví a ese momento. La cocina estaba cálida, mis maletas hechas para ir a Corea del Sur. Mi padre estaba sentado frente a mí, deslizando el documento sobre el granito como si fuera una tarjeta de cumpleaños. Es solo un formalismo, Amy me había dicho, usando ese apodo que yo odiaba. Por si revienta una tubería, por si se estropea la calefacción mientras te mueres de frío en la zona desmilitarizada. No querrás volver a casa y encontrarte el sótano inundado, ¿verdad? Había dudado. El bolígrafo pesaba en mi mano. Mi instinto, ese que mantenía las líneas de suministro en movimiento en territorio hostil, me gritaba: cancela la misión. Pero firmé. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué la oficial inteligente y disciplinada firmó la sentencia de su propia vida? Lo llaman el efecto de la rana hervida. No saltas de la olla porque el calor sube tan lentamente que lo confundes con un calor agradable. No firmé ese papel porque fuera estúpida. Lo firmé porque me habían condicionado durante 29 años a creer que mi autonomía era secundaria al bienestar de la familia. Cuando te crían para ser la que soluciona los problemas, decir no se siente como una traición. Mi padre había convertido su incompetencia en un arma y mi competencia en la munición, hasta que llegué a creer que protegerlo de su propia falta de planificación era mi deber moral. Ese día no vi a un depredador al otro lado de la mesa. Vi a un padre que necesitaba ayuda para cambiar una bombilla. Me equivoqué. Yo ya no era la rana. El agua había roto a hervir y la quemadura me había despertado de golpe. Abrí los ojos. La cocina era real de nuevo. El folleto era real. Una mujer salió de la cocina, secándose las manos en un trapo. Karen. Era mayor de lo que esperaba, con unos ojos que me escanearon de arriba abajo, evaluando mi valor como si fuera un mueble por el que no había pujado. Tú debes de ser la hija, dijo. Su voz era como papel de lija sobre seda. Richard dijo que quizás pasarías a recoger tu chatarra. No preguntó quién era. Me lo dijo. Mi chatarra, repetí. Las cajas del garaje, dijo haciendo un gesto vago. Necesitamos el espacio. Si mañana no ha desaparecido, llamo a una empresa de mudanzas para que se lo lleven todo. Detrás de mí, la puerta principal se abrió. Richard y Brandon entraron arrastrando nieve sobre el parqué. Parecían envalentonados ahora que tenían a Karen como refuerzo. Ya la has oído, dijo mi padre, cruzándose de brazos. Estás allanando la propiedad, Imogen. Estás acostumbrada a la vida espartana de los barracones. Búscate un hotel. Hemos terminado aquí. Brandon se apoyó en la pared, sonriendo con suficiencia. Sí, hermanita, vete a mover tus papeles. Los adultos están haciendo negocios. Miré a Karen. Miré el folleto de las criptomonedas. Y luego miré a mi padre, el hombre que había cambiado la seguridad de su hija por el delirio de su hijo. Tenéis razón, dije, y mi voz bajó una octava. Estoy acostumbrada a las duras, pero vosotros no. Me di la vuelta y salí por la puerta. No la cerré de un portazo, no miré atrás.
Simplemente caminé hacia la nieve, saqué mi teléfono y abrí la aplicación que rastreaba cada transferencia de título en el condado de El Paso. La rana hervida estaba muerta. La oficial de logística estaba operativa. Caminé hasta el final del camino de entrada, mis botas crujiendo sobre la nieve compacta. No corrí. No miré hacia la ventana donde sabía que Karen estaba observando, probablemente felicitándose por haber ahuyentado a la hija loca. Pensaron que me estaba retirando. Ese es el error que cometen los aficionados. Confunden una retirada táctica con una rendición. No estaba abandonando el campo de batalla, me estaba trasladando al puesto de mando. Encontré una cafetería 24 horas, a unos 5 kilómetros de allí. Era uno de esos lugares que olían a grasa y a desinfectante, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban como un generador moribundo. Me deslicé en un reservado en la esquina del fondo, de cara a la puerta por costumbre, no por paranoia, y pedí un café solo. Luego abrí mi portátil. En el momento en que la pantalla se iluminó, Imogen la hija dejó de existir. La capitana Imogen, oficial de logística, tomó el control. En mi trabajo, no te fías de lo que te dice la gente. Te fías del rastro de papel. La gente miente. Los manifiestos, los libros de cuentas y las marcas de tiempo, no. Mi padre y Karen habían jugado sucio porque asumieron que no revisaría las cuentas. Asumieron que estaría demasiado afectada emocionalmente como para mirar los metadatos. Inicié sesión en el portal del registro de la propiedad del Condado del Paso. Es un registro público, accesible para cualquiera que sepa cómo navegar por el laberinto burocrático. Introduje mi dirección. El icono de carga giró durante 3 segundos. 3 segundos que determinarían el resto de la vida de mi padre. Ping. El historial de la escritura apareció. Escaneé las entradas, mis ojos filtrando el ruido, buscando la anomalía, y ahí estaba. Una venta normal tarda 30 días. Búsqueda de títulos, inspección, depósito en garantía. Esta transacción se había completado en 48 horas. Eso no es una venta, es un atraco. ¿Pero cómo? Mi casa estaba respaldada por un préstamo BA. Eso es un beneficio federal. No puedes vender una casa con respaldo del BA por capricho. Hay cargas. La cláusula de enajenación significa que el préstamo debe ser liquidado inmediatamente después de la venta o el comprador tiene que ser investigado por el Departamento de Asuntos de Veteranos para asumir la hipoteca. Karen no parecía una veterana y ciertamente no había pasado por un proceso de investigación federal de 2 meses en una semana. Entonces, ¿cómo había limpiado Richard el título? Profundicé más. Descargué el PDF digitalizado de los documentos de cierre y entonces lo vi. La trama de blanqueo de título. Richard no le había vendido la casa directamente a Karen. Había ejecutado una escritura de renuncia de derechos, una forma rápida y sucia de transferir los derechos de propiedad sin una búsqueda de título, transfiriendo la casa de mi parte a una sociedad fantasma llamada Blue Sky Holdings. Luego, Blue Sky Holdings le había vendido la casa a Karen por dinero en efectivo. Era una trama clásica. Al moverla primero a la sociedad fantasma, intentaron ocultar el gravamen del BA de la vista inmediata de un comprador en efectivo al que no le importaba el seguro de título. Pero el Departamento de Veteranos no se olvida así como así de una deuda de 280.000 euros. Para ejecutar esa renuncia, el prestamista requería una declaración jurada específica, la renuncia de ocupación. Un documento que establecía que yo había abandonado la propiedad y autorizaba la transferencia para evitar la ejecución hipotecaria. Hice clic en la declaración jurada. Estaba firmada. Digitalmente. Imogen R. Logistics Key Verified. Me quedé mirando la pantalla, el café enfriándose en mi mano. Esa firma digital no era un simple garabato. Era una clave encriptada que usaba para las requisiciones militares. Requería autenticación de 2 factores. Un código enviado a un token físico. Un token que guardaba en la caja fuerte. La caja fuerte que Brandon había abierto para robar el reloj. Mi padre no solo había usado el poder notarial no le daba derecho a firmar este documento federal específico. Había robado físicamente mi token de seguridad, había iniciado sesión en mi cuenta y había falsificado una declaración jurada federal para blanquear el título de una casa que no le pertenecía. Esto ya no era una disputa familiar, no era un asunto civil. Mi padre había cometido fraude electrónico, suplantación de identidad y estafa al gobierno federal. Me eché hacia atrás, la luz de neón parpadeando sobre mí. Habían vendido mi casa por 400.000 euros en efectivo, rápido, sucio, ilegal. Me crují los nudillos. La ira había desaparecido, reemplazada por la precisión fría y vibrante de un arma fijando su objetivo. Ahora solo necesitaba encontrar el dinero. Consulté la hoja de desembolso de los documentos de cierre. Línea 402. Beneficio neto para el vendedor. 400.000 euros.
Ese era el precio de mi traición. Ese era el número que mi padre le había puesto a mi cabeza. Era mucho dinero. Suficiente para saldar las deudas de Brandon, comprar una camioneta nueva, quizás incluso dar la entrada para un apartamento, y así poder fingir que era un soltero de éxito. Pero en logística, no solo miras el origen, rastreas el envío hasta su destino. El dinero no se desvanece, se mueve. Rastreé el número de ruta. Los fondos habían sido transferidos a una cuenta de empresa de Blue Sky Holdings. Desde allí se movieron de nuevo, rápido. Una hora después del cierre, el saldo completo hasta el último céntimo fue transferido a una cuenta personal en una cooperativa de crédito local. Reconocí los últimos 4 dígitos. Había depositado dinero de la fianza en esa cuenta 2 veces. Brandon. Mi padre no se había quedado el dinero, no lo había usado para pagar la hipoteca o asegurar su propia jubilación. Le había entregado la granada entera a un niño pequeño. Me recosté, las luces fluorescentes de la cafetería zumbando como un dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué darle todo a Brandon inmediatamente? Entonces recordé el folleto en mi mesa de centro. La cumbre Apex, riqueza en la era cuántica. Abrí una nueva pestaña. Busqué el token Apex. Era una de esas criptomonedas especulativas, del tipo que promocionan por influencers porque alquilan Lamborghinis para el fin de semana. El gráfico se cargó. Mis ojos se abrieron como platos. Hace 3 días, el día en que se cerró la venta de la casa, la moneda se había disparado, un por pump por clásico. Y luego, 6 horas más tarde, una línea vertical roja caía en picado hasta el fondo del gráfico. Rug pull, tirón de alfombra. Los desarrolladores se habían deshecho de sus activos. El fondo de liquidez fue vaciado. El valor del token había pasado de 12 euros a fracciones de céntimo en 45 minutos. Comparé la hora de la transferencia bancaria con la hora del desplome. Brandon había comprado en el pico más alto. Había cogido los 400.000 euros mi casa, mi patrimonio, mi seguridad y los había arrojado a un horno digital. No había saldado su deuda de 120.000 euros. No había invertido. Lo había incinerado. El dinero se había esfumado. Todo. Me quedé mirando la pantalla, esperando que la ira volviera. Pero no lo hizo. En su lugar, una diversión fría y oscura se instaló en mi pecho. Habían cometido suplantación de identidad a nivel federal, habían estafado al departamento de veteranos, me habían desahuciado, mi padre se había arriesgado a ir a la cárcel, Karen había arriesgado su capital. ¿Y para qué? Para nada. No había ninguna olla de oro, no había ningún nuevo comienzo para Brandon, solo había un cargo por delito federal y una cuenta bancaria vacía. Era la ineficiencia definitiva, un desastre táctico tan absoluto que era casi impresionante. Cerré el portátil. La camarera se acercó para rellenarme el café, pero puse la mano sobre la taza. Estoy bien, dije. Ya tengo todo lo que necesito. No necesitaba gritarles. No necesitaba discutir sobre lo que era justo. Las matemáticas ya habían hecho el trabajo por mí. Mi padre pensaba que era el patriarca tomando una decisión ejecutiva difícil. Pensaba que estaba sacrificando el activo para salvar la inversión. Pero no había salvado nada. Acababa de quemar el activo para mantener caliente la inversión durante 5 minutos. Saqué mi teléfono y marqué el número de no emergencias de la oficina del sheriff del condado de El Paso. Oficina del sheriff, respondió la operadora. Mi nombre es Capitán Imogen Vance, de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, dije. Mi voz no tembló. Quisiera denunciar un fraude de gran envergadura relacionado con una propiedad con garantía del Departamento de Veteranos y una suplantación de identidad a nivel federal. Tengo la documentación, el rastro forense digital y la ubicación de los sospechosos. ¿Corre usted peligro inmediato, capitana? No dije, mirando la nieve que se arremolinaba en el aparcamiento. Pero ellos sí. El sol era cegador al reflejarse en la nieve cuando nos detuvimos junto a la acera. Eran las 0800, la hora perfecta para una redada. Esta vez no estaba en un taxi. Estaba en el asiento del copiloto de un coche patrulla del sheriff. Detrás de nosotros, otras 2 unidades se detuvieron en silencio, apagando las luces. Observé la casa por un momento. Salía humo de la chimenea. Estaban allí dentro, bebiendo mi café, probablemente planeando cómo gastar los 400.000 euros que creían haber asegurado. Estaban cómodos. Se sentían seguros. Ese es el momento más peligroso en cualquier operación. El segundo en que crees que has ganado. ¿Lista, capitana?, preguntó el agente. Lista, Die. Subimos por el camino de entrada. La nieve que había pisado la noche anterior estaba ahora compactada por sus huellas. No llamé al timbre. El agente aporreó la puerta con ese golpeo sordo y rítmico de la autoridad, que se siente en el pecho. Tardaron 10 segundos. La puerta se abrió de golpe. Richard estaba allí, en albornoz, sosteniendo una taza.
Cuando me vio, su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. ¿Has vuelto a suplicar?, preguntó. Ya te lo dije, Imogen. A menos que traigas un camión de mudanzas. Entonces vio la placa. Entonces vio a los dos oficiales que me flanqueaban. Richard Vance, dijo el agente, pasando a mi lado. Queda detenido por fraude electrónico, suplantación de identidad y conspiración para estafar al gobierno de los Estados Unidos. La taza se le cayó de las manos. Se hizo añicos contra el parqué salpicando café caliente sobre sus zapatillas. No se movió. No podía procesar la información. ¿Qué?, balbuceó. Esto es un asunto civil. Es una disputa familiar. No pueden. Dejó de ser una disputa familiar cuando falsificaste una declaración jurada federal usando un token de seguridad militar robado, dije. Pasé a su lado y entré en el salón. Karen estaba de pie junto a la chimenea, paralizada como un ciervo atrapado por los faros de un coche. Brandon estaba en el sofá, mirando su teléfono. Cuando vio los uniformes intentó levantarse, pero un oficial ya estaba sobre él. Las manos a la espalda. ¡Suéltame!, gritó Brandon. Papá, haz algo. Richard me miró, con los ojos muy abiertos, suplicantes. Imogen, díselo. Diles que fue un error, podemos arreglarlo, tenemos el dinero, podemos volver a comprar la casa legalmente. Me detuve. La habitación quedó en silencio salvo por el chasquido de las esposas. No, no lo tenéis, dije. ¿Qué? No tenéis el dinero, papá. Miré a Brandon, que ahora estaba siendo presionado contra la pared. Díselo, Brandon. Háblale del token Apex. Brandon se puso pálido. Dejó de forcejear. Richard nos miró, la comprensión apoderándose de él como un lento horror. Brandon, el dinero, los fondos del cierre, ¿dónde están? Era una inversión, murmuró Brandon mirando al suelo. El mercado se corrigió. No se corrigió, dije con voz gélida. Se evaporó. Metió hasta el último céntimo en una estafa de por rug pull por hace 6 horas. La cuenta está a cero, papá. Cometiste un delito federal para nada. El sonido que hizo Richard no fue una palabra. Fue un jadeo, el sonido de un hombre que se da cuenta de que se ha jugado la vida a un caballo que ya estaba muerto. Miró al niño de oro, al hijo por el que me había sacrificado, y lo vio por lo que realmente era, un parásito. Se los llevaron. Karen gritaba sobre sus derechos. Brandon lloraba. Richard solo me miraba, destrozado, mientras lo metían en la parte de atrás del coche patrulla. No los vi marcharse. Cerré la puerta. 1 hora después, llegó el cerrajero. Me senté en el suelo del salón vacío mientras él trabajaba en la cerradura. La casa estaba en silencio. El desorden seguía allí, pero la energía había cambiado. La frecuencia caótica de mi familia se había ido. La gente habla de encontrar el cierre como si fuera algo con lo que tropiezas. No lo es. El cierre es algo que se construye. Miré las paredes a mi alrededor. Había comprado esta casa para que fuera un santuario, pero la había tratado como un hotel, un lugar que visitaba entre despliegues. Había dejado las llaves bajo el felpudo. Había dejado la puerta abierta. Había asumido que compartir ADN significaba compartir lealtad. Me equivoqué. La paz no es pasiva. La paz es un perímetro. Tienes que asegurarlo, tienes que defenderlo. Y a veces tienes que desalojar a las personas que lo amenazan, incluso si comparten tu apellido. No estaba construyendo muros para mantener a la gente fuera. Estaba construyendo una fortaleza para proteger mi paz. Una fortaleza donde mi valor no era negociable, donde mis bienes no estaban al alcance de cualquiera, y donde la única soberana era yo. El cerrajero entró, limpiándose la grasa de las manos. Ya está, señora. Llaves nuevas. Nadie entra si usted no le deja. Me entregó la llave de latón. Estaba fría y pesada en mi mano. Gracias, dije. Caminé hacia la ventana y miré la nieve. El camino de entrada estaba vacío. Las huellas de los neumáticos ya estaban siendo cubiertas por nieve fresca. Ya no era una hija, ni una víctima, ni un cajero automático. Estaba en casa.